Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 32 de The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, cómics, películas y mucho, exageradamente muchísimo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien, que se la estén pasando increíble, que estén disfrutando de este clima entre invierno y otoño. Ustedes saben, los vientos de octubre junto a las lluvias, que estén abrazados de ese ser querido, de ese ser que quieren, o directamente de su almohada, lo que esté pasando en ese momento. Espero que se encuentren muy bien, que se la estén pasando increíble. Pero Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Junto a mí, como ustedes saben, Diego, el crack, la furia, la máquina, la fiera, el gordito. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola viejo, ¿qué tal? Pues yo muy bien. Como tú bien dices, disfrutando del clima. Tenemos un clima bastante extraño para el mes en el que estamos. Sin embargo, yo he llegado a la conclusión de que prefiero que llueva y esté así a estarme asando con el sol. Así que disfrutando del clima, disfrutando los vientos, disfrutando esas lluvias dispersas que hay. De salud estamos muy bien también. Así que, bueno, todavía la situación post-cuarentena, pues ahí estamos tratando de adaptarnos. Recordemos de que el virus sigue afuera. Por favor, tengan cuidado si salgan, por favor, porque, bueno, ya se empiezan a ver algunos resultados no tan favorables. Pero aparte de eso, pues muy bien, la verdad, con algunos aspectos que digo, indeciso en tomar algunas decisiones, pero aparte de eso, muy bien. Pero tú, ¿qué tal, Erika? Aparte del clima, ¿cómo la has pasado esta semana? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás de salud? Que es algo también muy importante. Telas. Pues bien, estoy un poco emocionado porque me han dado un par de buenas noticias respecto a un par de procesos académicos importantes que tienen que ver con mi graduación. Entonces, pues obviamente soy feliz porque pues un día de estos le comentaba a una amiga, un saludo. Tú sabes quién eres. Kirin. Saludo incógnito, o sea, el fun fact. Que hablabas que como que la maldición que nos gobernaba que me gobernaba durante buena parte del año, más allá de la cuarentena, porque luché varias batallas en este periodo, ha sido solventada y pues me hace sentir muy feliz, me sentir muy feliz, me siento bien, así que pues todo está bien. De salud, pues el cambio de tiempo, a pesar que amo el frío con locura, y el invierno me encanta, inevitablemente pues me cae un poquito mal en cuestiones de alergia y estoy valiendo un poco queso, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar porque esté frío, porque me puedo poner suéteres y que me vea sexy. Entonces, ¿qué te puedo decir? Para mí está funcionando esta cosa. Pero bueno, Diego, les queríamos, yo creo que podemos dar el anuncio principal ahorita antes de comenzar con el tema. Y es que The Comic Podcast pronto va a llegar a su final de temporada. Ha sido realmente una temporada muy interesante. Lo hacemos particularmente porque queremos renovar muchas cosas y realmente traerles las secciones que hemos estado prometiéndoles durante un periodo largo de tiempo. Y lo que vamos a hacer para el final season es que queremos que nos manden sus preguntas hacia nosotros. Es decir, ¿qué quieren saber de nosotros? Gustos, películas, verdades, opiniones, lo que ustedes quieran preguntar, mándenos nuestras preguntas a nuestras redes sociales, o las del podcast. Nosotros igual, Diego y yo, vamos a poner un par de publicaciones en nuestras redes para que ustedes puedan poner las preguntas para ese episodio, pero lo que ustedes quieran preguntar, pónganlo, mándenlo. Y pues no sé, Diego, ¿qué quieres agregar de esto? ¿Alguna curiosidad o qué? Y si no, pues quería destacarlo ya. Claro. No, sí, de hecho, antes de ir con el tema principal, sí, de hecho me da un poco de nostalgia, ¿no? Que ya llevamos un tiempo con el programa, con el podcast. Y sí, como bien dijo Eric, la primera, por decirlo así, temporada de Comic Podcast está por terminar. Sin embargo,
no les quiero dar ningún spoiler, pero se ven algo mucho mejor. Así que estén atentos. Pero como dijo Eric, sí, vamos a tener esa dinámica. Nosotros queremos que ustedes nos hagan cualquier pregunta y nosotros se las vamos a responder en un podcast exclusivo para eso. Preguntas y respuestas con Eric y con su servidor. Así que, como dijo Eric, también vamos a postear algunas dinámicas en nuestras redes sociales, así que pendientes de eso y bueno, nos encantaría que participaran y hagan sus preguntas. Así que bastante emocionado por eso, pero bueno, por el momento pues un poco paciente, ya casi se va a llevar a cabo el proceso, pero ahí está, ya informando un poco sobre lo que se viene, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es lo que tenía que añadir con respecto a eso. Yo creo que hoy sí, Eric, podemos iniciar con el tema principal del programa de hoy. Efectivamente, como Diego estaba mencionando, si tienen algún tipo de preguntas en nosotros, vamos a hacer esa dinámica de preguntas y respuestas. Mándenla a nuestras redes sociales, vamos a responder lo que ustedes quieran. Así que, a por ello. Estén pendientes, estén pendientes de las redes sociales. Diego, aquí, ¿cómo se llama nuestro podcast? De Comic Podcast. Y ahora vamos a hablar de un cómic. Y vamos a tocar a nuestro querido murciélago favorito, a nuestro querido Batman. Diego, hoy vamos a hablar del cómic clásico, querido por algunos, odiado por otros. Y este cómic es directamente A Death in the Family. El cómic clásico de Batman, en el que, pues, ustedes saben, se muere Jason Todd. Aquí hay que hacer un highlight importante, un fun fact, y es que hay un cómic que se llama A Death of the Family, que es un cómic completamente diferente, pero que pues puede llegarse a confundirse, que es sumamente importante. Estamos hablando ahorita del de Robin, el clásico, el que se estuvo estrenando entre el diciembre del 88 y enero del 89, particularmente los volúmenes y números 420 y 429 de Batman, que fue directamente el guionista fue Jim Starlin, los dibujantes Jim Aparo, y pues todo ese tipo de mentes increíblemente importantes que trabajaron en estas épocas de Batman, de los 80 directamente. Y pues bueno, el chiste es que hablemos y opinemos un poco sobre este cómic clásico. ¿Es realmente un buen cómic o es un cómic que es una nube de humo y sentimentalismo? Vamos a hablar de eso en este podcast, así que pónganse cómodos. Si ustedes no han leído el cómic, la recomendación es que lo hagan. Es un cómic sumamente corto, para que ustedes puedan checar y revisar, para que pues puedan leerlo, porque es sumamente importante que lo hagan. Y que en su defecto vean la película, que técnicamente existe una adaptación de la cual no vamos a hablar en este podcast, pero que pues es un poco lo mismo, Atién. Un poquito lo mismo. Eso vamos a hablar ahorita en el podcast. Pero Diego, ¿qué te pareció A Death in the Family? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te parece malo? ¿Te parece bueno? ¿Qué se sintió haber leído tras tanto tiempo la clásica historia de Batman? Porque debemos entender que esta historia es muy importante para entender a Batman como personaje, porque es un evento sumamente importante que va a repercutir en toda la vida de Batman. Ya lo vimos en The Dark Knight Returns, cuando Batman hace esa alusión que es importante no olvidar el pasado. Entonces, Diego, telas, ¿qué te pareció A Death in the Family? Sí, bueno, como dijo Eric, la recomendación es que ustedes puedan leer el cómic, claro. Y obviamente aquí va a haber muchos spoilers. Y sí, existía esa comparación, porque existe A Death in the Family, que es del cómic que vamos a hablar, y existe Death of the Family, que es un cómic más reciente. Pero bueno, enfoquémonos a Death in the Family. Como dijo Eric, uno de los clásicos, a finales del 88 y principios del 89, con esos dibujos clásicos de los que es amante mi querido amigo. ¿Qué me pareció el cómic? Me pareció un cómic bastante interesante, un cómic bastante triste por la historia que toca, ¿sí? Como bien dijo Eric, básicamente al principio de la historia pues se centra en nuestro querido Robin Jason Todd, y al leer el cómic me di cuenta de que no tenía muy clara la historia de Jason, no tenía muy clara la historia de Jason. Y bueno, al leer el cómic me di cuenta de que su historia es un poco similar a la de Bruce. Se crió sin padres,
al principio pues era una persona bastante violenta, pero ya después, bueno, Batman lo corrigió y lo convirtió en Robin. Entonces, esa sintonía que existe entre Jason y Bruce se me hace algo muy importante. Ahora bien, el cómic básicamente, bueno, la portada del cómic lo dice todo. Sin embargo, algo que me encanta bastante es de que después de que pasa eso, pues se toca un tema sumamente importante, y es lo que decía Eric. A pesar de que quizás el impacto del cómic es la muerte de Jason, pues al final, o sea, es una historia de Batman. ¿Por qué razón? Voy a eso. Lo siguiente. Bueno, vemos la actitud de Jason. Jason, a pesar de ser Robin, pues es un poco terco. Y solo me recuerda también al Robin, a Damian Wayne, el mero hijo de Bruce. Ese Robin terco, que es muy bueno, muy agilidoso y uno de los mejores Robins, pero tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta de que Jason está pasando por una etapa un poco difícil en su vida. Y bueno, se da cuenta por detalles que no voy a mencionar en este momento, que su madre sigue viva ahí afuera. Entonces, básicamente el cómic narra de que Jason, sin decirle a Batman, claro, se aventura a encontrar a su madre. Encuentra a 3 posibles candidatas que están fuera del país, obviamente, y bueno, las va a buscar. Y por coincidencia, o tal vez no, se involucra ahí el Joker, y ahí es donde viaja al mismo lugar donde viaja Jason, porque tramaba algo después de que escapó del asilo Arkham. Y Batman también va ahí. Entonces, bueno, una conveniencia tras otra, ya lo menciono desde ya, una conveniencia tras otra. Por ahí se reencuentran con Batman, le dice cuál es su propósito, y al final, bueno, encuentra a la primera mujer, no era ella, la segunda también no era ella, y bueno, la tercera es la del final. Pero nos damos cuenta también de que ella se involucra con el Joker, con el plan que tenía, y bueno, al final, pues, la mayoría de los fans que han leído el cómic o que saben la historia, pues sabemos qué pasa, ¿no? Básicamente, la mamá de Jason está siendo como amenazada por Joker, y ella tampoco quiere perder sus ganancias, ¿no? O sea, bueno, me parece... Cuando lo leí, yo dije, ¿por qué la mamá está traicionando a su hijo? Pero la verdad, por una parte lo entiendo, porque nunca se interesó por él, porque si se hubiera interesado por él desde un principio lo hubiera buscado, ¿no? Pero yo creo que al final siempre le valió, y ella se dio cuenta del hijo que tenía, ¿no? Pero bueno, ya después de eso, pues la famosa escena, ¿no? Del Joker con la palanca, y cómo poco a poco mata a Jason a golpes. Pero ya después de eso, después de que se confirma, bueno, de que explota el lugar y que Jason muere, pues nos damos cuenta de la reacción de Batman y cómo es que Batman lidia con el Joker consecuente a ese hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde decía Eric que a pesar de que, o sea, la muerte de Jason impactó, es una historia de Batman y Joker, por la relación que se crea, la tensión, y por todo lo que este personaje ha significado para Batman en su vida, de mala forma, obviamente. Y algo que quiero resaltar, y que me imagino que Eric también lo va a mencionar, es que, como dijo Eric, hay una película en estos momentos que tiene exactamente la misma dinámica que tuvo el cómic en 1988, y es de que los fans iban a decidir si Jason moría o no. Y en el cómic pasó exactamente igual. Por medio de llamadas se decidió si Jason moría o no. Y bueno, pues la mayoría de gente votó de que Jason muriera. Y ahí, bueno, hay un montón de asuntos de que supuestamente un tipo que odiaba al personaje hizo que la gente votara por Jason para que muriera, y no sé qué hizo con el teléfono también para que la llamada cayera en contra de Jason, y bueno, un solo rollo, ¿verdad? Pero el punto es de que la gente, bueno, por decisión del público, Jason tuvo que morir. Y bueno, eso fue lo que ocurrió en el cómic. Y eso exactamente también es la dinámica que adopta la película actual, ¿no? Y eso me parece algo muy importante, porque, o sea, la gente decidió eso. La gente decidió eso. Y eso es lo que hace al cómic. O sea, para mí, o sea, la portada del cómic es eso, pero la gente decidió hacerlo. Entonces, me parece un punto bastante sobresaliente. Y al final, bueno, vemos que el Joker llega a un nivel de poder bastante alto al ser
el embajador de Irán a petición de una persona muy importante, ¿verdad? De esos lugares. Y básicamente el Joker se hace intocable a ser embajador. Y bueno, ahí es donde también se involucra Superman, que para mí en el cómic su participación no es... O sea, su participación no está, así como se diría, metida a la fuerza, ¿no? Sino que me parece una buena... O sea, esa integración que hubo con Superman me parece bastante interesante y necesaria. Y bueno, al final pasa lo que la mayoría de veces pasa, ¿no? El Joker huyendo y, bueno, Batman sin poder vengarse. Pero, o sea, eso es en general de lo que trata el cómic, pero hasta el cómic me parece bueno. Los dibujos son muy clásicos. Lo único que le decía a Eric, ya hablando de los errores, es que sí me parece un cómic con muchas conveniencias. Muchas conveniencias desde que arranca el cómic, ¿no? Con muchas conveniencias de, bueno, voy a buscar a mi mamá, está en tal país, también el Joker va para allá, Batman también va para allá. Convenientemente también el Joker se junta con la mamá de Jason, con la mamá verdadera. Y bueno, hay bastantes conveniencias, pero al final, bueno, la historia, como digo, es un poco triste porque, o sea, Jason se sacrifica por su madre a pesar de que a la mamá no le dio la importancia necesaria a su propio hijo, y eso se demostró en la escena donde el Joker está exactamente en el acto de golpear a Jason con la palanca, y ella solo ve y agarra un cigarro y empieza a fumar, y yo me quedé, pero qué sádico. Pero bueno, al final pues se dio cuenta del hijo que tenía y Jason tuvo que morir. Pero aparte de las conveniencias que el cómic tiene, pues me parece un buen cómic, un cómic impactante y triste, como dije al principio. Y bueno, la adaptación en la película no está tan mal, ¿sí? Como dijo Eric, es básicamente lo mismo. Pero sí me parece una historia bastante interesante. Y de ahí, bueno, se sabe de que surgió otro proyecto con Red Hood, pero bueno, ese es otro tema. Pero con respecto al cómic, pues sí, aparte de las conveniencias, me parece un muy buen cómic, un clasicazo obviamente de Batman. Incluso le mencionaba a Eric lo del color del traje de Batman, que la capa no era negra o gris en ese momento, sino que tenía ese tono azul. Me gusta. Y el típico traje de Robin también, el traje de Jason. Así que el cómic, como lo digo, aparte de las conveniencias que tiene, me parece un cómic muy épico, me parece un cómic muy triste, y que deja una enseñanza, pues sí, ¿verdad? Bastante bárbara. Y, como lo voy a decir, yo siento que la historia de Jason me parece muy interesante y muy parecida a la de Bruce. Y también la actitud de Jason, de este Robin Terco, me recuerda mucho también al Robin de Damian, que lo íbamos a ver después en otros cómics y en otras películas. Pero sí me gustó bastante la relación que tenía Bruce con Jason. Era una relación bastante, no sé, bastante íntima, bastante honesta. Yo creo que llegamos al punto de creer de que Batman se llevaba mucho mejor con Jason Todd, con ese Robin, que con su propio hijo, ¿no? Por lo que había pasado con Damian, por donde había estado y toda la cuestión. Y la relación que tiene Bruce con Jason, la verdad, me parece una de las mejores relaciones que tiene Batman con Robin, la verdad. Tengo que declararlo, aunque para mí la primera es de Ricardo, ¿verdad? Pero bueno, hablando de Jason, me parece muy buena relación, porque lo entiende porque ha pasado exactamente por lo mismo. Pero como digo, el cómic, aparte de las conveniencias, lo resumiría así: me parece épico, triste, pero también impactante. Así que en general esa es mi opinión con respecto al cómic. Pero hoy sí vamos a dejar a Eric, que bueno, me viene diciendo que leyó el cómic, que pasa esto, que no sé qué. Bueno, no es sorpresa que Eric tenga algo malo que decir con respecto a un cómic, una película o una serie. Así que, amigo, el escenario es tuyo. Diego ha ejemplificado de manera más que precisa ¿cómo decirlo? Mis sentimientos respecto a este cómic. Y es que creo que cuando uno habla de cómics importantes de Batman, uno puede traer cuentas exageradamente a muchos, pero cuando hablamos de los clásicos, de los importantes, de los que han definido la historia del superhéroe y los que se referencian en otras obras como The Dark Knight Returns, que es buenísima, A Death in the Family es un cómic que literalmente me ha decepcionado exageradamente.
Y es que creo que es un cómic que... Yo hacía una comparativa con Diego en el que le explicaba de que este cómic se parece a Endgame. Endgame es una película que es muy emocional, una película que tiene momentos exageradamente épicos, pero que una película, si te pones a revisarla de manera honesta y objetiva, es una mala película. Es decir, es una película con errores, es una película con incongruencias, es una película que tiene fallas de ritmo, que tiene conveniencias y un montón de cosas. Y este cómic no podría ser más conveniente en todo sentido. El primer volumen es lo que... Ustedes tienen que leer ese cómic por una única razón, para ver cómo no hacer un cómic, o en su defecto para cómo no contar una historia. Qué mal es el tomo 1, qué malo es el tomo 1. Qué pesado eres. Lo sé. Memes. Qué mal planteado está el tomo 1, de verdad. Es asquerosamente horrible. Y es que mientras lo leía, decía, este cómic se puede resumir en 2 oraciones. O sea, el primer tomo tiene 76 páginas. Bueno, menos, diría que son como unas... son como unas 65 o unas 68 al final, porque hay páginas que cortan y capítulos y no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que quería traer en cuenta es de que me parece que es un cómic que es tan redundante, y es que toda su historia es exageradamente conveniente. 2, es de que yo he hablado en este podcast con en muchas ocasiones que existe un concepto que realmente no está explícito a nivel técnico hasta donde yo tengo entendido, y es que hay conveniencias del plot. Es decir, la trama tiene cierto tipo de conveniencias en sí mismo. Por ejemplo, no sé, Harry Potter es el único que puede matar a Voldemort. Esa es una conveniencia de la trama. O por ejemplo, que no sé, que los buenos siempre ganen, es una conveniencia de la trama, ¿sabes? Por ejemplo, que hay una forma en la que los Vengadores pueden recuperar las gemas del infinito y conseguir de nuevo a Thanos. Bueno, destruir a Thanos o combatir a Thanos reviviendo a todos. Eso es un inconveniente del plot. Son circunstancias que, sea como sea, son necesarias para que la historia se desarrolle. Ahora bien, yo siento que una parte importante de la escritura de una película o cualquier tipo de contenido, desde ya sea literatura o audiovisual, es de que ese tipo de construcciones de trama se traten de difuminar lo más posible para que se vea la historia de manera orgánica y que así todos sus valores importantes tienden a destacar. Y el volumen 1, bueno, el tomo 1 de Death in the Family, lastimosamente no le interesa en ningún momento a Starling, el guionista, realmente destacar algo interesante o bueno. Y es que de verdad es un cómic que es exageradamente conveniente. Lo vamos a poner en contexto, bueno, que Diego ya lo mencionó. Robin es un ser rebelde, es decir, Jason Todd se ha identificado como un ser rebelde que Batman siempre intentó recuperar, pero que nunca terminaron de congeniar apropiadamente, porque en Jason, como explican los primeros viñetas del cómic, es un ser trastornado, es un ser triste, es un ser que ha sufrido por la muerte de sus padres, porque pues uno fue asesinado por su papá, fue asesinado por Dos Caras, y Batman nunca se lo dijo. Hasta, es más, en el mismo cómic hace una referencia que en la misma serie de cómics hace prácticamente hace casi 100 volúmenes antes hablan sobre este elemento en el que el papá de Jason Todd fue asesinado por Dos Caras, y que la mamá, por ejemplo, murió, si no mal recuerdo, por una enfermedad, pero que realmente no es la mamá. Entonces el chiste es que la búsqueda de Jason Todd en el cómic es que él va a buscar a su mamá, y la pelea de Batman es de que el Joker se volvió a escapar de Arkham. Ok, si nos fijamos en las conveniencias del blog original, que Joker se haya escapado y que Jason está enojado con Batman porque tenga conflictos por algo que ya se ha cocinado durante muchos volúmenes, esta discrepancia entre ambos es entendible, y dices, good, got it. O sea, son convenientes porque qué conveniente que el Joker se vuelva a escapar. Es decir, el Joker siempre se escapa de Arkham, ¿sabes? Es decir, es el meme, es la manera en la que Batman funciona, y eso pues a nivel de trama lo entendemos. Sin embargo, a partir de que ya se nos ponen y se nos establecen las bases de la historia, es cuando todo se va a descontrolar. Y es de que, por ejemplo, hay un dilema en el que el Joker tiene un misil nuclear que ha escondido de manera inteligente, quién sabe cómo, porque exigencias del guión, y el Joker se va a Medio Oriente a venderlo. ¿Y qué pasa? Que las posibles mamás, se me dio el nombre oficial de eso, o el correcto, que son como... no, es que no es mamá oficial, sino como
su verdadera madre, ¿va? Están en Medio Oriente. Las 3 opciones de madre que están allá están en Medio Oriente. Y te voy a ser honesto, Diego, y al público. Me parece muy conveniente que, por ejemplo, Robin haya podido identificar fácilmente que lo de su nombre, el nombre de su madre, que está perdida en Medio Oriente, que no sé cuánto. Y de repente la historia de Batman en persiguiendo al Joker por Medio Oriente y la historia de Jason buscando a su madre en Medio Oriente se unifican. Y así es como se termina desarrollando la buena parte de la historia. Y es que es exagerado, ¿me entiendes? El primer tomo es horrible a nivel de guión. Es decir, pasa una cosa y directamente se relaciona con el Joker y se relaciona. Es más, llega el punto en la historia en la que la búsqueda de la madre con la del Joker se unen y me parece muy estúpido. Principalmente por la manera en la que se plantea. Porque, ok, sé que el guionista quería llevar la historia de ese lado. Perfecto, no me parece una decisión mala. Sin embargo, considero de que deberían de haberlo planteado de manera más interesante y más inteligente. Y es que las conveniencias que hay en el primer tomo, siempre digo primer volumen, en el tomo 1 son demasiado obvias, son demasiado exigentes. Además, yo le comentaba a Diego, para mí el primer cómic se resume en Jason Todd es un ser conflictuado por la muerte de sus padres que no ha podido resolver y se da cuenta de que su madre sigue viva, y que es adoptado y que que es un hijastro de alguien más y que su verdadera madre está en Medio Oriente. En eso se puede resumir el primer tomo de... y el Joker se escapó. Y en eso se resume el tomo 1 de Death in the Family. Y yo creo que ese es mi principal problema con el cómic, porque de verdad son tantas páginas para algo tan sencillo de explicar. Realmente creo que alguien más inteligente a nivel de guión hubiera podido explicar eso de manera más fácil y lo hubiera traído de manera más interesante. Y es que de verdad la historia me parece absurda. Por ejemplo, Batman de repente se cambia el traje así de manera bien random en medio de Medio Oriente. Es decir, esas cosas ridículas de lo que por ejemplo viene siendo la era Adam West están, creo que por ejemplo, en una camioneta Batman esconde un helicóptero y es como, ok, ¿qué es esto? ¿Un carro de payaso? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Una bolsa mágica? Hay una realidad alterna en ese carro en el que puedes sacar un montón de cosas. Entonces, y por ejemplo el cómic peca mucho, es decir, el cómic peca demasiado de ser muy sobreexplicativo. Por ejemplo, en el inicio del segundo tomo hacen un resumen de toda la historia del cómic pasado. Y yo digo, es que ya lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Ok, en la hora en la que se publicó este cómic entiendo que había pasado un mes de su publicación. Sin embargo, me parece un poco tonto de que si a ti te había interesado la historia, te deja olvidado de los eventos más importantes. De verdad, el cómic comienza siendo una compilación de los momentos más importantes del cómic anterior. ¿Y es necesario? ¡Claro que no! La historia anterior es demasiado fácil de recordar. Se entiende, se explica todo. Y ya pasándonos al segundo tomo, porque el primer tomo me parece decadencia a niveles incomprensibles. De verdad el primer tomo me parece un cómic malísimo. Para ser una historia de Batman me parece malísimo. Principalmente considerando de que estamos hablando de que en el 88, que fue cuando se estrenó el tomo 1, es el mismo año en el que se estrenó a Killing Joke. Y pues si no han leído o han visto de Killing Joke, entenderás de que Killing Joke es exageradamente superior a niveles incomprensibles de lo que es este tomo 1 de Death in the Family. Literalmente me parece decadente como un tomo tan importante, tan increíble, tan bueno como The Killing Joke existe en el mismo año que este volumen. Simplemente me parece estúpido porque A Death in the Family es horrible, o sea, de verdad es horrible. Como les digo, léanlo para saber cómo no contar una historia. Ahora bien, respecto al tomo 2 me parece más interesante. Creo que el tomo 2 aborda es decir, cuando uno lee este cómic, y recuerdo que lo discutíamos con Diego, entiende que el punto principal o el tema principal de este cómic es la muerte de Robin. Y sin embargo yo creo que estoy desacuerdo completamente con esto. Y es que el verdadero tema de este cómic es Batman siendo Batman. Es decir, yo creo que al final esto es una historia de Batman. Es decir, no se llama Robin, la muerte de Batman, ¿no? O Robin, mi muerte, alguna cosa así. Es decir, se llama Batman, una muerte en la familia. Y eso creo que se ve muy representado porque ya para el segundo tomo, cuando muere Robin, que es en la segunda parte,
que literalmente se muere como a la mitad del cómic, como en la página que 40 quizás, un poquito antes, un poquito después. Es en ese momento cuando la historia se apunta más a Batman. Y es de que a partir de eso se recuerdan de esa página de la que hablábamos, que estaba mal adaptada en la animación de The Dark Knight Returns, en la que aparecía el Batman Bruce Wayne en las calles de Gotham, pensando como Gotham tenía un mal que no se podía parar, un mal que lo llamaba constantemente a ser Batman. Pues eso se ve representado de buena manera aquí en el segundo tomo, cuando muere Robin, y se está pensando constantemente en por qué murió, fue mi responsabilidad, por qué lo dejé solo, por qué no lo apoyé, y esta culpa que maneja Bruce Wayne o Batman. Creo que ese punto en el que dices, esto es una historia de Batman, es decir, esto es una historia de Batman siendo Batman, y es que Batman se ve representado y reflejado en Jason, porque es un niño que tuvo que perder a sus padres en situaciones más que trágicas y que ha tenido que salir adelante, con la única diferencia de que Jason tenía que robar llantas y Batman tenía mucho dinero. Entonces ese tipo de cosas terminan formando una relación muy importante con Batman, porque para Batman me gusta mucho, porque en la introducción que hace el editor de este cómic, habla sobre cómo Batman es como Batman, un ser tan solitario, necesitaba una pareja, y que Batman lo dice en el propio cómic, de que él se siente bien que tenga una pareja porque lo hace sentir pleno, lo hace sentir completo. Y lastimosamente creo que esta parte de la culpa de Batman me parece un poco, es decir, está bien planteada porque es lo que quería ver, es decir, quería ver ese dilema moral que le implica a Batman haber tenido que sacrificar o haber tenido que perder a uno de a su familia prácticamente, a Jason. Y me gusta mucho, pero me parece una ejecución muy pobre, lastimosa. Es decir, creo que está muy, no sé, me hubiera gustado que se representara de manera más interesante, ¿sabes? Pero claro, es un cómic, y por ejemplo esto en una película creo que se hubiera visto muchísimo mejor, sería una adaptación interesante. Pero pues sí, hay un dilema bastante complicado. Ahora bien, respecto a los puntos importantes como la muerte de Jason, la idea me parece muy curioso, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, este es el Joker de los más sanguinarios y locos que he visto. Es decir, es un Joker muy desatado en completo. Es decir, me gusta mucho la frase muy clásica de este cómic, que esto te dolerá más a ti que a mí, que es cuando comienza a golpearlo con la palanca. Y wow, es un momento o sea, creo que es un momento no tan explícito, pero es un momento muy duro, ¿me entiendes? Porque es cuando literalmente Joker pierde completamente la cordura. Y ya sabemos que Joker pierde la cordura, pero Joker está en ese estatus de amor-odio con Batman, y que en situaciones como ¿cómo se llama? Among Us. No, Among Us es el juego. No, ¿cómo se llama? God Among Us, así se llamaba el videojuego, ¿verdad? Sí. God Among Us. Gods Among Us. Gods Among Us. O directamente cómics como The Killing Joke o The Dark Knight Returns. Existe este dilema de Batman realmente enfrentándose al Joker. Y a pesar de aquí, obviamente está ese dilema, es decir, yo cómo he permitido que la locura de este villano me corrompa, cómo he permitido que este hombre se lleve todo lo que soy, cómo he permitido que este ser horrible tras su locura me haya llevado a jugar su juego y hacer que mate a Jason. Es decir, está esa culpa, pero como les digo, creo que frente a otros cómics que manejan el mismo concepto de culpa y de ser Batman es difícil y lo solitario, este cómic me parece muy inferior. Es decir, si lo comparo frente a The Killing Joke, a The Dark Knight Returns, que son las historias importantes de Batman, este cómic sí me queda muy increíblemente pobre. Es decir, creo que un cómic más moderno en el que James Gordon es Batman, que ahorita se me ha olvidado el nombre, no me acuerdo cómo se llama ese cómic, en la que aparece un men que tira como florecitas y que comienza a hacer a toda la gente de Gotham como Slendermans. No me acuerdo cómo se llama ese cómic, se me ha ido por completo. En la que Gordon ocupa como un traje de Batman metálico, como un robot. Ese tipo de cómic creo que tiene una representación de la culpa de Batman más interesante que este mismo. Y como les digo, creo que es un gran error. Ahora bien, si hablamos de elementos extra a esto, por ejemplo, me hubiera gustado ver la participación de Alfred, por ejemplo. Alfred es un hombre que conoce mucho a Batman, y Alfred está subeditado a pocos comentarios, como muy pocos, exageradamente pocos. O por ejemplo, no sé, me hubiera gustado algún encuentro con Selina Kyle, que Selina Kyle pregunte por Jason, y no sé, imagínate así, una escena en la que Batman está muy triste consigo mismo, que no sabe qué hacer con
con todo esto que está pasando, y por ejemplo se encuentra con Selina Kyle y hay una parte de consuelo, y me hubiera gustado un poquito de ver cómo Batman deja de ser Batman y es la versión más humana de un hombre que aparentemente no siente nada. Es decir, nosotros cuando hablamos de Batman hablamos de un hombre que nunca ha sentido nada, que es un hombre que constantemente se le reta a que es un hombre tan frío, tan objetivo, de que no se equivoca, y aquí por el contrario es el hombre más subjetivo del mundo. Ha perdido a alguien querido, y quiero ver eso, quiero ver que sufra, que sienta que deja de ser Batman. Es como, ¿te acuerdas como en ¿cómo se llama? Spider-Man 2, en la de Tobey Maguire, como ese momento en el que, claro que sí, siente culpa consigo mismo, y que la vida de Spider-Man y de ser estudiante no le está calando y deja de ser Spider-Man? Es decir, algo así, wow, correcto. Me hubiera encantado sentirlo de Batman, y sin embargo no lo siento. Y por ejemplo, sí, entendemos que por ejemplo en The Dark Knight Returns, el impacto de la muerte de Jason prácticamente hace que Batman se retire, o sea, en esa historia. Pero en esa historia no veo esa culpa, no veo, o sea, por ejemplo, si lo posicionamos con la historia de Frank Miller, no veo un tipo de conexión, y ya sé que son guionistas diferentes y son tiempos diferentes de publicación, pero lo que me quiero referir es que el impacto creo que está mal llevado en todo sentido, y es por eso que considero que esta historia es un cómic un poco, es una nube de humo. Es decir, es un cómic que es más emocional, más sentimental que un buen cómic, lastimosamente. Y eso creo que pesa mucho, Y lastimosamente, cuando hablamos del plot, cuando hablamos de la estructura del plot que tiene que ver con el Medio Oriente, odio toda esa parte. Es decir, que toda la trama se desarrolla en Medio Oriente me molesta, porque o sea, yo tengo un dilema con este tipo de... Ok, tenemos que entender que el arte, en cualquier tipo de forma, tiene una intención comunicativa. Y esta intención comunicativa viene dotada por la ideología de una persona. Y obviamente estamos hablando de gente gringa o americanos. Bueno, no, norteamericanos. Bastante importante aclarar eso. Norteamericanos, estadounidenses. Súper importante. Sumamente importante. Estadounidenses que hablan desde su posición. Es decir, el Medio Oriente es el enemigo, hay bombas, la religión es lo que está destrozando, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, el personaje que aparece, que invita al Joker como embajador ¿cómo se me olvidó exactamente el nombre del país? Es de Irán. De Irán, que es el señor, aquí tengo el nombre, permítanme, es el Ruhollah Khomeini, que es un hombre importante que participó en revoluciones en Irán y en la lucha entre Irán e Irak, y reclamó por ejemplo la intervención estadounidense en la batalla de Irak. Todo ese tipo de dilemas es cuando digo, odio este tipo de... odio cuando el cómic es tan o sea, abarca este tipo de temas. Es decir, o sea, ok, aquí, quiero plantearlo de la siguiente manera. Me gusta que los cómics aborden temas políticos, porque siento que al final son representaciones que inspiran a nivel contextual la obra, ¿ok? Por ejemplo, el arte necesita el contexto para ser entendido, porque así es como funciona el arte. Pero ese tipo de cosas me molestan porque es la versión más gringa de ver una cosa. Como en Medio Oriente están los malos, ellos son los verdaderos malos de acá. Es más, toda la participación de Superman y el dilema por el que Batman no puede asesinar o combatir al Joker como embajador es que él si lo hace puede generar una guerra. Es decir, ahí es cuando dije, me gusta esta trama del guión, pero el hecho de que el Joker sea invitado como embajador me parece una estupidez completa, de verdad. O sea, creo que es algo interesante, pero me parece interesante y en comparación al tomo 1 mejor, pero que lastimosamente es en lo que me concierne un poco mediocre. Bueno, no sé si mediocre realmente, pero sí me deja de ver mucho, ¿ok? Sí me deja de ver mucho. Por ejemplo, el Joker siendo embajador y, por ejemplo, es decir, no sé, es decir, tengo peros, ¿me entiendes? Es decir, si Irán tiene muchos enemigos con Estados Unidos porque manda gente, es decir, las relaciones públicas e internacionales son un tema un poco más complejo que el que presenta el cómic, estoy de acuerdo y comprendo eso, pero como les digo, me dejan a deber mucho, es como, o sea, un poco más decente. Y como Diego lo mencionaba, sí, Diego, no sé si vas a decir algo. No, de hecho lo que estás diciendo estoy en total acuerdo. Yo sé que tú ya es cosa muy tuya, ¿verdad? Que tienes conflicto cuando
en un cómic o en una historia involucran temas políticos y toda la cuestión, pero de ahí también la importancia de Superman. Claro, claro. Porque de hecho por eso es que Superman fue llamado. Así que, o sea, te entiendo completamente, pero la inquisición de Superman en el cómic, lo que comentaba antes yo, no me parece así, va, que lo metieron a la fuerza. No sé lo que pensás tú, o sea, ya, hasta donde tengo entendido, te pareció ok, o sea, que Superman estuviera presente, porque básicamente ese fue el objeto con el que fue llamado Superman a la misión. Pues fíjate que aquí quiero aclarar, no, o sea, sí me gusta que haya cosas políticas en los cómics, pero me gusta que sean un poco más objetivos con el proceso, no sean tan gringos, es decir, es como el Medio Oriente, es decir, en los 80, Medio Oriente era el gran villano para Estados Unidos. Entonces, a mí no me gusta que ese tipo de intenciones políticas, que son estúpidas, bastante estúpidas, se vean representadas en los cómics porque siento que manchan la historia. Y es más, si te pones a pensar todo el concepto de la bomba nuclear, que por cierto, paréntesis, me parece bastante estúpido que la bomba nuclear no haya explotado porque el Joker la armó mal, es decir, es como, ¿qué conveniencia es esta, por favor? Pero bueno, cierro paréntesis. Ese tipo de cosas, pues digo que manchan la historia porque de verdad, si no fuera por eso, si no fuera por esta trama, el cómic hubiera terminado antes. Es decir, se siente que lo metieron muy, como diríamos aquí, muy a huevo. Es decir, muy a la fuerza, ese tipo de cosas. Y eso me molesta. Por eso no me gusta esa parte del cómic. Y respecto a la Superman, pues realmente, curiosamente, por eso digo de que, aunque la idea me parece interesante, me parece mal ejecutada, la parte de Superman me parece muy bien. Es decir, otra vez citando a otros cómics importantes, The Dark Knight Returns, o... Por ejemplo, en ese cómic vemos la relación entre el Chico Maravilla, ¿cómo es? El Scout Boy, como le dice Batman. ¿Cómo se llama? La relación con Superman y el gobierno. Y es de que al final, Batman lo dice, la Justice League tiene una relación importante a nivel internacional e inevitablemente la imagen de Estados Unidos del superhombre, pues... es Superman. Entonces, al final que Superman aparezca para intervenir de, hey, ¿sabes qué? El Joker es el nuevo embajador. El Joker va... Me parece, o sea... Me parece correcta, me parece apropiada, me parece muy interesante, es decir, si te fijas es el papel de Superman siempre, es decir, Superman se pone a nivel de la política, se pone al lado de la política, Batman difiere y hay una pequeña conflicto entre ambos, que al final se da aquí, con la única diferencia de que Batman le pega, Batman se lastima el brazo y ese montón de cosas. Pero, todo es honesto, ahorita que me pongo a pensar me parece un poco estúpido de que Batman, tan obsesionado con el Joker, no haya sabido con anterioridad que él haya sido el nuevo embajador. Es decir, de verdad, para Batman siendo Batman me pareció un poco tonto de que le haya costado tanto identificar que se iban a ver en Nueva York en la sala de las Naciones Unidas. Me parece un poco tonto, siendo honesto, no te lo voy a negar, me parece un poco tonto. Me parece un poco que sí está en duelo, pero Batman nunca deja de ser Batman, por lo que entendemos en la parte final. Ahora bien, todo este punto del Joker explotando con el gas de la risa me parece un poco de más. Es decir, el Joker hacia dónde quiere llegar con esto, ¿me entiendes? Por ejemplo, ok, el Joker es un villano importante. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de El Caballero de la Noche, el de Nolan? Una cosa que me gustaba mucho del Joker porque él quería plantear un punto, y es de que la violencia o el salvajismo existe el individualismo se representa en la vida humana y termina deteriorando al humano. Es decir, su intención es que Batman pierda la paciencia, que Gotham pierda la paciencia. Es decir, ese tipo de objetivos, digo, son de un hombre que está completamente loco, pero que es un hombre que es inteligente en el proceso. Es decir, el Joker si fuera un tonto sería como, no sé, se me olvidó el nombre de este villano, pero que sale en Suicide Squad, que es un men que tira rayitos de colores, no me acuerdo, como Pola era, no me acuerdo. Es decir, al final el Joker es un ser inteligente y su gran inteligencia es voy a matar a gente de la ONU. Y así es como, ¿con qué intención? Es decir, ¿quiere generar una guerra entre Medio Oriente y Estados Unidos? Porque técnicamente sus intenciones ya significarían que Estados Unidos entrara en guerra, ¿me entiendes? Entonces es como, ¿tu intención es esta? No, entonces ¿cuál es tu intención? Ajá, no, sí, es decir, como te digo, me parece absurdo. Es decir,
me parece un plan muy burdo. Es como, soy malo y voy a matar gente. Es decir, como te digo, ese tipo de tramas clásicas que terminan desgastando mucho el concepto del cómic. Es decir, a mí me parece muy tonto. De verdad, a mí me parece muy tonto de que ¿cuál es el plan del Joker? ¿Matar a gente con el gas de la risa? Pues ya mató a varias gente. ¿Cuántas quiere matar más? Es que está loco. Ok, pero ¿cuál es su intención? Es decir, para mí el Joker es un personaje que está loco, pero que es inteligente. Por ejemplo, otra vez comparando con otro cómic importante del mismo año. The Killing Joke. Diego, yo sé que tú eres fan de Killing Joke y entiendes a qué me refiero. The Killing Joke es un cómic. Claro, sí. The Killing Joke es un cómic en el que, por ejemplo, el Joker tiene un plan muy sensato. Daña a Bárbara y le quiere enseñar a Gordon de que un día basta para que te vuelvas completamente loco. Y digo, es como que el Joker plantea a nivel de caos dilemas filosóficos, y eso me gusta mucho del personaje. Es más, yo creo que la razón por la que el Joker es muy bueno es eso. Por ejemplo, el Joker de Joaquín Phoenix, ¿qué dilema trae? De que la depresión y la manera en la que una sociedad desprecia a uno de esos individuos lo termina volviendo loco. El de Heath Ledger ya lo mencioné, pero por ejemplo, Jokers como el de Jared Leto, es por eso que, ponete a pensar, Diego, Jokers como el de Jared Leto, nadie los quiere porque no tiene ese tipo de cosas. Jared Leto es malo. Ya va a involucrar a Zack Snyder, claro, aquí, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Pero si te pones a pensar, Jared Leto no es un buen Joker por eso. Es malo porque sí. Sí. O sea, Jared Leto no tiene nada que ofrecer como Joker. Solo es malo porque sí. Y Joker no es ese tipo de personaje. Es decir, tiene sus eras malas, pero para un cómic tan importante y para el papel que tiene el Joker en este cómic, me parece absurdo, muy absurdo, que tenga esta actitud. Y por ejemplo, una cosa que tampoco no me gusta del cómic, me parece un poco conveniente, es cuando la mamá se siente feliz de encontrar a su hijo. Y le pide disculpas. ¿Y qué hace cuando está en el almacén? Te voy a matar. Y es como, ¿qué? No. O sea, protéjalo a morir. Yo por un momento, ¿sabes qué pensé? Que ella estaba engañándolo para como que estaba haciendo la fachada para poder salir, pero no, simplemente se hizo mala de repente. Y al final, ¿qué hace? Amaba mucho a mi hijo, pero me protegía a morir. Yo tipo, pero qué desgraciada eres, por Dios. Sin duda. Te acaba de salvar el muchacho, el niño ese, y me vienes con que fue tu culpa, por tu culpa lo han matado, no fue culpa de Batman, fue tu culpa, fue tu actitud estúpida. Porque de verdad, si no fuera por la mamá, seamos honestos, por lo que se nos da a entender en el cómic, si no fuera por la mamá, Jason hubiera vencido al Joker. ¿Cuántas personas noquea Jason al inicio del cómic del tomo 1? ¿A 5 o 6 personas? ¿Cuántas personas estaban alrededor del Joker? 5 o 6. ¿Como 3? ¿Más el Joker? Wow, por el amor de Dios, Jason hubiera podido derrotar a... Es más, Batman dice, Jason ha sido uno de los mejores estudiantes. Y yo me quedo como, am I up to you? Entonces, si se ven... Es que viejo, yo creo que ahí lo que pasó con Jason es de que al ver la actitud de la mamá, quedó paralizado y no se defendió. Porque, o sea, lo que decís es total razón. O sea, Jason pudo haber acabado ahí con todos. Pero al ver la actitud tan desagradecida, lo vamos a llamar así para no mencionar otras palabras, de su madre, pues se quedó inmóvil y dijo, bueno, y por eso no tuvo la intención de defenderse. Porque ahí es donde decimos también de que él ha sido uno de los mejores alumnos que ha tenido Batman. Así que, bueno, o sea, la actitud de la madre es descarada, la verdad, hay que decirlo así. Entonces al ver eso él, pues, bueno, como que se redime y dice, bueno, yo hasta aquí llego. Pero fue decisión de él, ¿sabes? No es porque no es porque él no pudo hacerlo, sino que básicamente no quiso porque estaba paralizado al ver semejante situación, es lo que yo pienso, ¿eh? No sé, es que fíjate que yo lo veo más en el sentido de que porque ella lo apuntó con un arma es que atraparon a Jason y lo amarraron y lo comenzaron a golpear. Es decir, yo lo veo más por ese lado, ¿me entiendes? Es decir, porque Jason, si te fijas, aun cuando está lastimado completamente, él se para, se suelta a su madre e intentan escapar. Es decir, él quiere tanto a su madre que a pesar de la traición va a rescatarlo. Y yo sé que va a rescatarlo por ese sentido de que Batman le ha enseñado de que no debe de matar a nadie. Es decir, eso creo que es por eso te digo que me encanta como estudiante como Batman. Y Jason me gusta como personaje, me entiendo su dilema. Pero la puesta en práctica de todo me parece un poco estúpida. Porque, ok, puedo entender que la mamá no quiera perder su reputación. Pero...
en Medio Oriente, o sea, sí, o sea, no me parece una historia cuerda, ¿me entiendes? No me parece una historia cuerda, una historia planteada propiamente. O sea, por ejemplo, te pones a pensar, no sé, imagínate que el Joker hubiera puesto en contra que hubiera puesto a Jason, no creo, espérate, déjame plantearlo bien. Me hubiera gustado que el Joker hubiera puesto en contra a la mamá contra Jason, ¿sabes? Entonces ahí hubiera entendido de que la mamá hubiera actuado así, pero no, la mamá de repente bien como, no voy a permitir que salga de aquí sabiendo lo que sabe, y es como, ¿qué? Es decir, por ejemplo, bajo ese tipo de circunstancias, mata a la otra gente del Joker, por Dios. Entonces, por ejemplo, como te digo, simplemente estúpido, simplemente tonto. No me termina agradando, lastimosamente. No me termina agradando. Y al final me parece un poco tonto también, porque, por ejemplo, ok, Batman se desata, Batman va a matar al Joker y Joker termina siendo asesinado en el avión. Y es como, ok, me parece raro. Por ejemplo, ok, según tengo entendido, el men, no me acuerdo cómo se llama, el asistente del Joker, que es de Medio Oriente, que es blanco, curiosamente, Superman se disfraza de él y Superman lo ataca. Entonces, espérate, me estás diciendo de que Superman le dijo a Batman, no hagas nada porque vas a entrar en conflicto. ¿Qué hace Superman? Completamente lo contrario. Ve, bien ahí, crack, bien ahí, Furia, bien ahí, Superman. Y consume todo el gas de la risa, se lo traga y lo va a escupir a otro lugar. Me parece raro, ¿sabes? Es decir, ok, yo siento que obviamente las adaptaciones dependen sobre cómo entender los poderes de Superman, porque los poderes de Superman están muy variados en sus interpretaciones y adaptaciones, pero esta me parece un poco raro, es decir, como él se traga todo eso, entonces Superman se pudiera tragar muchos venenos y no le pasaría nada. O sea, lo veo plausible por cómo es el personaje, pero como te digo, al final, no sé, la historia me deja de ver muchas cosas y para mí es inevitable sacarle un montón de... Fue muy conveniente, es decir, un montón de errores. Y al final Joker se muere porque como que mataron al piloto, pero digo, el Joker se ha visto que maneja helicópteros, ¿por qué no maneja el helicóptero él? Es que está luchando con Batman, pero Batman salta, o sea... Entonces, como te digo, me deja de ver mucho, lastimosamente me deja de ver mucho. Y es que, como te digo, siendo el pilar que es esta historia para lo que va a significar quién es Batman, por ejemplo, mira, en Batman v Superman se representa el momento en el que el Batfleck tiene el traje de Jason. O por ejemplo, había un dilema si era Deed o Jason, pero vamos a decir que Jason, ¿ok? Que decía Jokes on You, que decía la frase del Joker pintada con spray en el traje de Robin y tenía la palanca con la que fue asesinado. Y digo, ok, perfecto, interesante, pero eso es una historia muy importante en la vida de Batman. Y es una historia malísima, lastimosamente. Pero bueno, digo, no sé si quieres agregar alguna cosa extra con respecto al cómic. Yo me extendí demasiado, hablé de todas las quejas que tengo del cómic. Obviamente la recomendación es que lo lean y que nos digan su opinión y que me vayan a decir, Eric, are you stupid? O directamente, Eric, estoy de acuerdo contigo. Es decir, al final, como te digo, el momento en el que Batman recoge a Robin es muy sentimental. Es una historia que dices, wow, es decir, entiendes el impacto que significa de que Batman haya perdido un hijo prácticamente. Pero la historia es un poco basura. Y lo que es peor, espérate, déjame agregar una cosa más. Las adaptaciones de esta historia, como recordarán, la explosión que terminó matando a Robin es en un almacén. Es que, por ejemplo, la película que se estrenó a los días cercanos a los que se está grabando este podcast, la interactiva de Robin, es que se desarrolla en la nieve. Cuando en Medio Oriente nunca cae nieve. Así que, bien ahí adaptación, crack, furia, máquina, fiera, mastodonte número 1. Bien ahí. Es más, me atrevería a decir que en las versiones modernas de la adaptación de este cómic, la historia de la madre de Jason no aparece. O sea, yo no recuerdo que aparezca. Entonces, como les digo, no sé, es decir, es una historia muy importante que han querido mejorar durante el tiempo, pero si retomamos el volumen original, está feo. Más considerando de que lo explico, Diego, de que la muerte de Jason pues se votó a nivel de teléfono y pues como que hay un rumor de que alguien hackeó para matar a Jason. Al final es como,
no sé, bastante strange. Bueno, sí, ¿qué te puedo decir, amigo? Estoy de acuerdo en varias cosas de las que has dicho, varias tienen, o la mayoría tienen mucha lógica. Y sí, yo creo que el cómic tiene muchas conveniencias y algo que no había notado es eso, de que últimamente pues como que han querido mejorar la historia, la han querido mejorar y es cierto, eso de la película, la adaptación que se ve nieve y tampoco se ve a la mamá de Jason, ¿sí? Entonces como que han querido cambiar la historia, pero bueno, yo creo que si nos enfocamos en la primera, de la que estamos hablando, sí tiene muchas conveniencias. Sin embargo, para mí eso no le quita peso a lo que significó para Batman. Estoy de acuerdo contigo cuando decís de que quizás hubiéramos visto a Batman un poco más dolido, o algo así tipo Spider-Man 2, ¿verdad? Después de haber perdido básicamente un hijo, que él sienta ese peso. Pero bueno, el cómic está así, yo creo que la historia la han querido mejorar. Sin embargo, como tú decís, y ya como conclusión, la recomendación es que ustedes lean el cómic y creen su propia opinión. Si ya leyeron el cómic y pueden revisitarlo, háganlo. Y también sería bueno que lo compararan con la película, a ver qué tal. Nosotros también vamos a hacer ese experimento para hacer una comparación de la narrativa de la historia, que al parecer sí ha cambiado, y ver si ha mejorado o ha empeorado o sigue igual la cosa. Pero sí, yo creo que sí, es uno de los cómics más significativos de Batman, lastimosamente con muchas conveniencias y un par de errores, pero bueno, yo creo que al final pues no le quita peso al cómic porque todavía significa algo. De hecho, eso que mencionaste, ese dato que se ve en el Batman de Batfleck, de Ben Affleck, que tiene ahí el traje de Jason con la palanca y todo, Jokes on You, me pareció letal. O sea, ahí también te está dando a entender de que eso impactó en la vida de Bruce, y también en lo que pasaba con The Dark Knight Returns, de que de hecho en ese cómic ese fue el motivo por el cual Bruce se retiró, por la muerte de Jason. Entonces, o sea, fue un impacto bastante grande en la vida de Bruce. Tal vez la historia no estuvo muy bien contada, pero ahí está. Pero siempre la recomendación es que ustedes puedan leer el cómic, si ya lo leyeron, que puedan revisitarlo y que también que lo comparen con la película, a ver si la historia ha mejorado. Pero sí, básicamente esa es la conclusión mía. Hagan su propia idea del cómic, su propia opinión. Obviamente para mí es suma recomendación. Yo creo que cada cómic tiene sus cosas buenas y malas, y cada cómic también tiene su epicidad. Así que de leerlo y que se creen su opinión personal y que disfruten, ¿verdad?, de este mundo maravilloso de los cómics. Eric. Inevitablemente, completamente de acuerdo de que al final pues la recomendación es que ustedes lo revisen. Inevitablemente es una historia muy importante de Batman, y al final creo que eso es lo que interesa. Es decir, es importante, creo, que revisitemos este tipo de cómics, los leamos, y como cultura general, si ustedes gustan de esto, es sumamente importante que lo hagan. Así que pues la recomendación está ahí, léanlo, compárenlo con la película si es que la van a ver, si es que la pueden comprar. Y pues ahí está, realmente ahí está todo lo de este cómic. Espero que se le hayan pasado muy bien con este podcast, que lo hayan podido ver de manera diferente, que es sumamente importante. Y no sé, Diego, si querías agregar algunas palabras finales y tus redes sociales, por favor. Claro, bueno, sí, como dijo Eric, la cosa es de disfrutar el mundo de los cómics, ya sea en cómics, series o películas. Y bueno, yo creo que es algo que compartimos nosotros y también ustedes, los audio escuchas. Y bueno, para dar de conclusión, muchas gracias por apoyarnos, por estar ahí siempre pendiente del canal, también de los podcasts que subimos. Como dijimos al principio, se viene algo nuevo, también se viene como unas vacaciones, vamos a decirlo así. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo y obviamente resaltar lo de la dinámica de las preguntas. Estén muy pendientes de las redes sociales y obviamente nuestras redes sociales. En lo personal, a mí me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, en Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU, y en Instagram me pueden encontrar como Diego.carías_7. Así que estén pendientes de las redes sociales, ahí vamos a estar también con la dinámica, y si tienen alguna pregunta, consulta, algún saludo que aún se pueda hacer, pues estamos a la orden. Así que sigan cuidándose también. Si salen, pues recuerden que el virus no ha desaparecido, el virus sigue afuera. Y no seamos egoístas, no solo pensemos en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Eric, palabras de conclusión y también tus redes sociales. Inevitablemente ha sido un episodio muy interesante. Me disculpo si me extendí demasiado,
Pero como les digo, el chiste es verlo de manera diferente, léanlo, disfrútenlo, tengan mucho cuidado a la hora de salir de afuera. Estamos en épocas de que necesitamos cuidarnos mucho, ya sea por los cambios de tiempos que siempre terminan enfermándonos un poco, sobre todo considerando de que hemos tenido un periodo de cuarentena muy amplio. Entonces, protéjanse, cuídense, traten de no mojarse con las lluvias, lleven ahí el paraguas, su chumpa, como diríamos por acá. Tengan cuidado. Y pues obviamente si tienes algún tipo de salud, declaración, ese tipo de cosas, háganlas saber en nuestras redes sociales, mándenos mensajes, que pues la temporada pronto se nos va a acabar, y pues manden las preguntas, lo que ustedes quieran preguntar, háganlo, estaremos más que encantados de responderles. Vamos a tratar de jugar con dinámicas muy curiosas con las preguntas, así que pues espero que se la pasen muy bien esta semana. Disfruten, vean películas, vean series y nos escuchamos la próxima semana. Mis redes sociales son Eric Raúl Mar en Instagram, Eric R. Martínez en Facebook y en Twitter como @de_comics. Las redes del podcast son The Comics en YouTube, The Comic Podcast tanto en Instagram como Facebook. Así que estén checando nuestras redes sociales, se vienen cosas muy interesantes, se vienen cosas increíbles, así que pues estén muy pendientes. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o YouTube. Y pues recuerden decirle a la persona que les gusta. No olviden protegerse, vestirse guapos y ser sexys. Y no more mutants. Nos escuchamos la semana que viene y adiós. Adiós.